Quiero que escuchen lo siguiente. Y los que crean y practiquen las acciones de bien, esos son los compañeros del jardín, donde serán inmortales. Esto es del Corán 2:82. Vamos a estudiar el Corán, no se preocupen. Pero esto es lo que dice el Corán de cómo ir al cielo, ¿sí? Otros dicen que solamente van a ir 144,000 personas al cielo. Otros dicen que Jesús no tiene que ser el único camino al cielo. Y otros hablan que Jesús es una especie de semidios. Ahora, ¿cómo sabes tú que permaneces en el verdadero camino al cielo? Con tantas religiones, con tantas nuevas creencias que invaden nuestras iglesias, tantas nuevas corrientes, ¿sí? Cada día estamos escuchando de una nueva corriente que invade a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. En el día al día, la promiscuidad, el feminismo, el machismo, la crianza, las obras que tenemos que hacer para ser mejores cristianos, ataques al matrimonio, ataques a nuestra fe. Eso me recuerda a estos misiles que fueron dirigidos a estas bases americanas, ahora ya por el Medio Oriente, ¿no? Y son dirigidos a nuestro corazón para atacarte, para verte desfallecer, para verte derrumbar. Bueno, es normal tener dudas. Muchos de nosotros hemos tenido dudas acerca de nuestras creencias, nos asaltan con nuevas filosofías. Aún nuestra propia mente nos arroja ciertas preguntas raras, ciertas preguntas extrañas. Sobre todo es por nuestra falta de permanencia en lo verdadero. En tu vida, ¿en qué permaneces? Tal vez tú estás cimentado en una buena economía, ¿sí? Tal vez un buen trabajo es lo que a ti te da una cierta seguridad. Tal vez cuando hay la quincena, todo está bajo control. Tal vez un buen trabajo, eso es lo que a ti te da seguridad. Tal vez el amor es a ti el que te llena y el que te satisface. Tal vez un buen esposo. Si mi esposo fuera así o así. Tal vez un novio consentidor. Si yo pudiera estar enamorada, para los muchachos, si yo pudiera estar enamorado. Tal vez buenas amistades, hijos, familia. ¿Qué tal la comodidad? Un televisor de 50 pulgadas, hoy ver el Super Bowl, una pantalla enorme y unos buenos Doritos o lo que tú vayas a comer el día de hoy, ¿verdad? Buenas alitas. Una casa más grande, mucha comida. ¿Qué tal el entretenimiento en tu vida? Es lo que te hace permanecer, el que estar sólido. ¿Qué tal un viaje a Cancún con todo incluido? Eso todo estaría bajo control, todo estaría bien. Comer todo el día en un hotel 5 estrellas, eso es vida. ¿Qué tal tu reputación, tus logros, tu fama? ¿Qué tal tus habilidades? Bueno, pues yo no soy tan pecador, ¿verdad? Yo no he hecho tantas cosas malas para yo ganarme el cielo. Ese es el tema del día de hoy, hermanos. Por cuanto Dios es nuestro proveedor, tú debes permanecer. Por cuanto Dios es tu proveedor, tú debes permanecer. Por cuanto Dios es mi proveedor, yo debo de permanecer. ¿Pero en qué debo de permanecer? Vamos a ver 3 cosas en las que debemos estar permaneciendo. La primera es que debemos de permanecer en su espíritu. Yo quiero que abramos nuestras Biblias y vayamos por favor a 1 de Juan capítulo 4, versículo 13. 1 de Juan capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan capítulo 4, versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? De su Espíritu. Él nos ha dado de su Espíritu.
Y hemos visto que en Primera de Juan tenemos varios exámenes y son prácticamente 3 exámenes. Tenemos el examen de la fe, tenemos el examen del amor y tenemos el examen de la santidad. Y hoy vamos a repasar el examen de la fe y vamos a repasar el examen del amor. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Sabes una cosa? Tú puedes saber si permaneces en Dios. Tú puedes saber si permaneces en Dios. ¿Cuál es la evidencia de que tú estás vivo el día de hoy? Porque saliste de la cama, ¿verdad? Algunos vienen todavía con las colchas arrastrando, ¿verdad? Pero salimos de la cama. Espero que todos se hayan dado un buen baño el día de hoy, ¿verdad? Bueno, es que no hace tanto calor. Y manejamos, caminamos, etcétera, etcétera, y estamos aquí en la iglesia. Tal vez algunos desayunaron, algunos otros vienen con mucha hambre porque no desayunaron, pero sientes y te ves y a todos vemos vivos aquí, que están moviéndose. Nadie está estático en un féretro, ¿verdad? Sabemos que estamos vivos. Bueno, esa es la evidencia, ¿verdad? Tú puedes conocer que estás vivo. Sabemos que no estamos muertos. Bueno, puedes estar 100% seguro que estás vivo espiritualmente, que estamos permaneciendo en Dios. Eso es lo que dice, en esto conocemos, en esto sabemos, ¿sí? En eso estamos seguros que estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros. Y hay evidencia de que tú permaneces en el Padre. Esto no fue algo que Juan se autoinventó y de repente le llegó la idea filosofal y dijo, bueno, nos están atacando estos gnósticos, ahora yo los voy a atacar con esta otra arma. No, eso fue algo que aprendió del Señor Jesús. El Señor Jesús enseñó a Juan y le dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor Jesús está diciendo, permanece en mí, y hay evidencias de que permaneces en Él. ¿Sabes, hermanos? El cristianismo no es algo que tú puedas como autollevar. Algo más te tiene que sostener. Si tú el día de hoy estás pensando en ver el Super Bowl y tienes una pantalla de la que tú quieras, de 60 pulgadas si quieres, o 90 pulgadas, ¿qué tienes que hacer para poderla encender? Conectarla, ¿verdad? No puede estar simplemente la pantalla más hermosa del mundo y esas nuevas LED y que están con los ángulos para que puedas ver por todos lados. Hermano, si tienes la mejor pantalla y la más cara del mundo y la compraste a plazos en donde tú quieras, ¿verdad? No sirve de nada, ¿sí? No sirve absolutamente de nada si no está conectado a la corriente, ¿verdad? ¿Qué tal tu celular? Les puedes traer el mejor celular que hay el día de hoy, pero si tú no tienes señal de las compañías telefónicas y no tienes internet, por mejor celular que tengas, no sirve de nada. Prefiero traer uno de esos cacahuatitos, ¿verdad? Pero con señal, ¿sí? Que pueda hablar, que me pueda ayudar a comunicar. Eso mismo con nosotros, hermanos. No puedes ser autocristiano. No puedes ser autocristiano. Necesitamos permanecer. Necesitamos estar conectados con el mismo Dios, creador del universo. Pues sí, tú vas a decir, pues es bastante obvio, ¿verdad? No puedo ser cristiano sin ser de Dios. ¿Cuántos usamos de métodos para ser cristianos? ¿Cuántos hacemos durante la semana 1000 cosas para sentirnos más cristianos? Bueno, esta semana voy a leer 800,000 capítulos, ahora sí, ¿verdad? Cuando escucho después del sermón, ahora sí, vas a ver, ahora sí le voy a echar bastantes ganas.
Y ¿sabes qué? Le voy a echar tantas ganas en amar a mi esposa esta semana. Le voy a echar bastantes ganas en criar a mis hijos de la manera que Dios quiere. Pero ¿sabes qué? Dios nos invita solamente a permanecer en Él. Permanece en Él. Entonces tú puedes saber si estás permaneciendo en Él y es 100% seguro. Y también, obviamente, vas a ver si no estás permaneciendo en Él. ¿Por qué? ¿Por qué voy a saber y cómo voy a hacer? Bueno, Dios ya te dejó una evidencia y ese es su Espíritu. Dios te dio su Espíritu. Tienes su Espíritu. Tienes su Espíritu. El resto del versículo dice, en que nos ha dado de su Espíritu. Esa es la evidencia. Nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo sé que yo permanezco en Él? ¿Cómo conozco que yo estoy permaneciendo en Él? Bueno, Él me ha dado de su Espíritu. ¿Tienes su Espíritu? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Bueno, Él es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios. Según Hechos 5, 1 al 4, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Ananías y Zafira no habían decidido mentir solamente al apóstol Pedro. Claro que le habían mentido al apóstol Pedro. Pero dicen que habían mentido y habían querido mentir a Dios. Y antes, en el versículo 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Está hablando aquí del Espíritu Santo. Estaba mintiendo al Espíritu Santo, que es Dios. ¿Sabes? Y muchas veces tenemos un concepto erróneo de quién es el Espíritu Santo. Muchos andan por ahí atando y desatando el mundo espiritual. Como si tuvieran una cuerda megapoderosa, ¿verdad? En el cual pueden hacer un nudo grandote, ¿verdad? Piden a Dios más porción de su Espíritu. ¿Sí? Dame más de tu Espíritu. Piensa que hablando palabras raras, ¿verdad? El Kabbalah y no sé qué tanto, balbucean palabras incoherentes muchas veces. Pero ¿sabes? No se puede comprar o tomar de su Espíritu. Dios es el que provee de su Espíritu. Y dice en el versículo 13 otra vez, en que nos ha ¿qué? Dado de su Espíritu. Él nos ha dado de su Espíritu. Yo no puedo tomar más una porción de Él. Él me lo ha dado. Me lo ha regalado. ¿Sí? Es algo que Él, es algo gratuito que Él ha hecho por mí. Allá en el libro de los Hechos, habla acerca de un mago, ¿sí? Que quería comprar al Espíritu Santo. Él quería, bueno, pues si ustedes tienen eso, ¿verdad? Impongan las manos a ver cuánto cuesta la imposición de manos. Hermanos, en la iglesia nada cuesta. ¿Sí? Nada cuesta. Nada te debemos de cobrar. ¿Sí? Bueno, vamos a cobrar la cena, ¿verdad? Pero no, nada de lo que tenga que ver espiritualmente no va a ser gratis. ¿Sí? Es un pequeño comercial, ¿verdad? Anótense para la cena del 16 de febrero. Pero sobre lo espiritual, nada se te tiene que cobrar. Una oración no se cobra, hermanos. Una plática con el pastor tampoco se debe de cobrar. Nada se debe de cobrar. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué creen? Dinero. Les ofreció dinero. Cuando vio Simón diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es un don de Dios. No se puede comprar. Es algo que Dios nos ha dado a todos los creyentes. ¿Qué hace ese Espíritu por mí? ¿Qué hace el Espíritu por mí? En Juan capítulo 16 nos da varias cosas que el Espíritu Santo hace por mí. Vamos a ver 10 cosas. Un montón de cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Pero el número 1 es que el Espíritu es nuestro consolador. Juan 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu nos convence de pecado. 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13. El Espíritu nos guía a toda verdad, ¿sí? En el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Número 4 es que el Espíritu intercede por nosotros, Romanos 8:26. Número 5 es que el Espíritu nos revela a Dios. El Espíritu nos revela a Dios. 1 Corintios 2:10. Número 6, el Espíritu nos llama a su obra. El Espíritu nos llama a su obra. Hechos 13:2. El Espíritu nos fortalece. Número 7, el Espíritu te fortalece. Efesios 3:16. Número 8 es, el Espíritu nos da gozo. El Espíritu te da gozo. ¿Te falta gozo, hermanos? Primera de Tesalonicenses 1:6. Número 9 es, el Espíritu produce fruto. El Espíritu produce fruto en nosotros. Gálatas 5:22 y 23. Ya no lo sabemos todos, ¿verdad? Y el Espíritu nos sella, número 10. Número 10 es que el Espíritu nos sella, Efesios 1:13. Hermanos, podemos seguir con la lista. Un montón de cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra. Siempre su voz nos lleva a recordar sus palabras. Nos habla a través de la predicación, la exposición de tu palabra. O sea, puedes identificar a alguien que te está hablando por medio del Espíritu porque te lleva siempre a su palabra. Siempre te va a llevar a su palabra. No viene con ideas, no viene con sus propias filosofías, con su propia autoayuda, sino viene siempre con el poder de la palabra de Dios, hablando por el Espíritu. Sabes, muchas veces no nos gusta la predicación, no nos gusta el consejo que nos ha dado, porque pues estamos batallando con nuestra carne. Pero si viene con la palabra de Dios, hermano, eso es lo que cuenta. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios hablándote a ti, su hijo, hablándote a ti, su hija. Tenemos fuertemente ataques, como comenzamos el día de hoy, y ideas diabólicas. Ya hemos dicho, por ejemplo, la idea esta del feminismo, el empoderamiento de la mujer, etc. Hay libros como Amiga, lávate esa cara. Yo no sé si han escuchado ese libro. Hermanos y hermanas, esto está lejos de lo que el Espíritu nos guía en su palabra, ¿sí? Esto de ser un empoderamiento fue una maldición a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Lo que el Espíritu realmente nos lleva es a Tito capítulo 2. Las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras,
No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entre los varones tenemos la idea diabólica que los hombres debemos ser muy machos. Sí, debes de ser hombre, ¿verdad? Pero para ser machos, el mundo dice que debes de andar con muchas mujeres para demostrar tu virilidad. Debes de ser sexualmente muy activo. Pues es normal que se meta con todo el mundo, ¿verdad? Pues es bien macho, que se emborrache, que golpee, que ceda su lugar de dirigir a la familia. No va a la iglesia porque dice que eso es para los débiles. Es áspero con su esposa. No muestra amor. Jamás le ha llevado una flor. ¿Sí? Jamás la lleva, no la saca a pasear, ¿verdad? Hermanos, el Espíritu de Dios nos lleva a Efesios capítulo 5. Nos manda a amar a nuestras esposas como Cristo amó a su esposa, a vivir santamente, puramente, a morir por nuestra esposa. Hermanos, también el Espíritu nos lleva a 1 Timoteo capítulo 10, donde habla acerca de los diáconos. Todos los hermanos debemos aspirar al diaconado. Todos los hermanos, es lo más normal, hermanos, ser un siervo, ser un sirviente, ser un hombre que desea servir a su iglesia. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, hombres, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, fieles, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué tal en los negocios? ¿A qué te lleva tu mente? ¿A qué te lleva tu corazón? ¿Te lleva a la Biblia? ¿Te lleva a Proverbios a no codiciar ganancias deshonestas? ¿Qué tal en la crianza de tus hijos? Te lleva a la Biblia, te lleva a Proverbios, te lleva a llevar a tu hijo a buscar la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y en general, toda mi vida me debe de llevar a la verdad. Hay una sola verdad. No hay varias verdades, es una sola verdad y esta es Cristo. Me está llevando mi corazón, mi mente hacia el Espíritu, hacia la verdad, porque el Espíritu me guía a la verdad. Siempre el Espíritu te va a guiar a la verdad. Si no, es una idea diabólica, es una idea satánica. ¿Sí? ¿Sabes? El Espíritu siempre te va a llevar a la verdad porque la verdad te hace libre. Jesús nos enseña a nosotros en Juan 8:32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Espíritu nos lleva a toda verdad, y si conozco la verdad me hará libre. Entonces, punto número 2 es que permanece en la doctrina de los apóstoles. Permanece en la doctrina de los apóstoles. Vimos que debemos de permanecer en su Espíritu, ¿sí? En el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Y tenemos también que permanecer en la doctrina de los apóstoles. Versículos 14 y 15 de Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, versículos 14 y 15. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios.
Juan comienza su carta hablándonos de que él estuvo con Cristo en el capítulo 1, ¿verdad? Él pasó 3 años con Cristo. Y ahí en el capítulo 1 nos habla y dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está diciendo, yo conocí a Cristo, lo vi. Él lo vio, vieron sus milagros, vio sus enseñanzas, escuchó sus enseñanzas, estuvo viendo cómo Él sufrió en la cruz, vio cómo la gente se agolpaba para escuchar de Cristo. Vieron cómo alimentó una multitud de más de 5,000 personas. A veces en los refrigerios andamos batallando aquí para alimentar a 100 personas, ¿verdad? Pero Cristo alimentó a más de 5,000. En un 2x3. Vieron que Él jamás pecó. Vieron que Él jamás se molestó en pecado, se enojó en pecado. Vieron cómo levantó a Lázaro de los muertos después de 4 días. Vieron su sencillez, vieron su humildad. También vieron su autoridad. Ellos vieron a Dios mismo. Ellos vieron a Dios mismo. Y este es el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles nos están diciendo, yo lo vi y eso es lo que yo te tengo que decir. ¿Sí? Ellos fueron testigos oculares y ellos testifican de lo que ellos vieron. Ahí en el versículo 14 dice, y nosotros hemos visto, ¿y qué hacen después de haber visto y andado con Cristo por 3 años? Lo natural es que testifican. Ellos testifican. Y el testimonio de los apóstoles dicen, y eso es verdad. Eso es lo que testificaban los apóstoles, que testificaban que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Sabes, hermanos? Los apóstoles cambiaron increíblemente. Después de estar encerrados, y Jesús se les aparece en medio y todos con miedo, eso les aparece de repente en medio de ellos en ese cuarto. Después en Hechos están todos encerrados y llega el Espíritu Santo y ellos salen inmediatamente a predicar. Aquellos que estaban atemorizados, aquel Pedro que salió con una espada y mocha la oreja de un soldado para cuidarse, ahora él sale con poder y de nuevo predicando el Evangelio. Una transformación radical en la vida de Pedro. Una transformación radical en la vida de Juan y de todos los apóstoles. El Evangelio, Cristo les cambió. Por eso testificaban de lo que ellos habían visto, de lo que ellos habían palpado, de lo que ellos habían vivido por 3 años. Hubo un cambio significativo en la vida de ellos. Vieron que el Padre proveyó de un cordero perfecto. Sabes, tú no te puedes proveer de tu salvación. Versículo 14, y si nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. El Padre ha, ¿qué cosa? Enviado al Hijo. Él lo proveyó. Él es nuestro proveedor. Él es tu proveedor. Muy apenas, hermanos, cada 15 días podemos proveernos para nuestras familias, ¿verdad? A veces andamos arrastrando la colcha, ¿verdad? Y ya al final de la quincena, frijolitos o lo que haya, o limpieza del refrigerador, ¿verdad? El buffet famoso del 14 o el 29 del mes. ¿Sabes? Mucho menos tú puedes proveer para tu salvación. Mucho menos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes proveer para tu salvación? No, porque somos pecadores. Tú eres gran pecador, así como yo soy un gran pecador. Todos los que estamos aquí estamos congregados como unos grandes pecadores, una reunión de grandes pecadores. Y esto es lo que tú eres y lo que yo soy, dice Romanos 3. No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No se te da naturalmente, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No nos gusta que nos digan eso, ¿verdad? Sobre todo cuando hemos trabajado un montón y dices, qué inútil eres. Bueno, Dios está diciendo eso, eres un inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por más obras que hayas hecho, Dios sigue diciendo, eres un inútil. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan,
veneno de áspides hay debajo de sus labios. Fíjate cómo eres. Su boca está llena de maldición y de amargura. Todos los que, busca de los que estén aquí, tal vez no dices maldiciones, pero eso es lo que tenemos en nuestra boca. Una lengua que puede, de lo que es capaz de decir maldición y amargura. Parecemos víboras, hermanos. ¿Verdad? Nos reímos, pero eso es lo que somos. Que sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ni siquiera uno, se el apóstol Pablo. No hay ni siquiera uno. Y eso es lo que tú y yo éramos. Y a veces somos, ¿verdad? Y eso es lo que testificaban los apóstoles. El Padre ha enviado al Hijo, ¿sí? Él ha provisto de un Salvador, te lo ha dado. Tú no puedes, obviamente yo no puedo alcanzar el cielo por mis propias obras, porque Dios lo que me dice es, con todas esas obras que has hecho, ¿sabes qué eres? Eres un inútil, no puedes hacer nada. Estamos inválidos para obrar para el bien. ¿Sabes, hermanos? Desde el principio Él condena a la serpiente, diciéndole en Génesis capítulo 3, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio de la creación, desde Adán y Eva, Dios había provisto, Dios había pensado, Dios ya siempre ha tenido eso, que Él es un proveedor. Tú no puedes hacer nada. Y desde el principio la serpiente maldijo y le dijo, la simiente de la mujer te va a dar en la cabeza, ¿sí? Y te va a destruir. Cristo destruye el poder del pecado. Cristo ha destruido a la mismísima serpiente, esa que nos engaña con ideas satánicas, con ideas diabólicas. Constantemente hemos decidido esta semana por el mal. Durante esta semana tal vez como padres hemos malcriado a nuestros hijos, hemos hecho berrinches en el trabajo, hemos murmurado, hemos maldecido, hemos mentido, nos hemos enojado, hemos gritado. Seguramente no oraste durante la semana o tal vez no leíste, nada más el lunes. Fuimos flojos en nuestro trabajo, por eso, por todas estas cosas tú necesitas un Salvador. Él es el Salvador del mundo. Versículo 14 dice, el Padre nos ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Yo no me puedo autoproveer la salvación. Dios es el proveedor. ¿Y qué me proveyó? De un Salvador. Él me proveyó de un Salvador. Él es el Salvador del mundo. Lo vemos aquí en nuestra iglesia. Pecadores de diferentes nacionalidades. La vez pasada que creo que contábamos 7 nacionalidades diferentes en esta iglesia, ¿verdad? Para todos hubo, hermanos, ¿sí? Para todos colores y sabores, para gorditos y altos y flaquitos. Para todos hubo salvación. Para todos hay salvación en Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. Dios es tu proveedor. Dios es tu proveedor. Él ha dado de su Hijo unigénito para la propiciación de tus pecados. ¿Sabes qué tengo que hacer yo? Absolutamente nada. Lo único que dice aquí en el versículo 15 es que tengo que confesar. Tengo que confesar. El carcelero de Filipos, ¿recuerdan al carcelero de Filipos? Después de pensar en el mismísimo suicidio, los apóstoles, ¿qué le dijeron? No te mates, ¿verdad? Aquí estamos todos. ¿Y sabes lo que le dije? El carcelero pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo. Es todo. Después de quererse suicidar,
No le fueron con la autoayuda, no fueron con mil y una de cosas, sino simplemente los apóstoles dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para ir con todos mis problemas que yo tengo? Por más difíciles aún que sean, y llegue hasta la instancia del mismísimo suicidio, como el carcelero en Filipos. ¿Qué hago? Los apóstoles le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sabes? Hay alrededor de 6,000 suicidios en nuestro país cada año por diferentes situaciones. La que tú quieras y mandes. Pero ¿sabes qué le dijeron a este carcelero? ¿Y qué le podemos decir a la gente? La salvación para ti, la salvación para la gente, la salvación para todas tus situaciones en las que te encuentres el día de hoy es: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Una y otra vez, la Biblia nos lleva al Evangelio. Estás tal vez batallando con el feminismo normal que todas las mujeres van a batallar. ¿Sabes qué? Cree en el Señor Jesucristo. Estás batallando con el machismo, hermano. Cree en el Señor Jesucristo. Estás batallando para criar a tu hijo. Cree en el Señor Jesucristo. Batallas para salir a trabajar. Cree en el Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos un Salvador de este mundo y fue Jesús. Yo tengo que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Sabes? Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Lo que yo tengo que confesar es que Cristo es el Hijo de Dios. Él es Dios. Constantemente nos idolatramos a nosotros mismos. Constantemente. Una de mis hijas, no voy a decir quién, hizo la siguiente pregunta a mi esposa. Dijo, ¿en el cielo voy a seguir teniendo el mismo pelo, mamá? Para mí tiene el pelo más hermoso del mundo, ¿verdad? Pero decía, en el cielo voy a seguir teniendo ese mismo pelo. Vamos, desde chiquitos nos idolatramos a nosotros mismos. Ve la comodidad que tú todo quieres proveer para ti. Que yo esté cómodo, que yo esté bien. Sí. Primero mis dientes y después mis parientes. ¿Sí? Que todo esté tranquilo conmigo. Lo demás sale sobrando. Nos idolatramos a nosotros mismos. Y lo que yo tengo que reconocer, según Primera de Juan 4:15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que confiese. Yo tengo que confesar, yo no soy Dios. Me idolatro a mí mismo, pero ¿sabes qué? Yo tengo que matarme a mí mismo. Y en la cruz, allí Dios clavó mi pecado, gloria a Él. Me he crucificado. ¿Sabes? El carcelero de Filipos no podía controlar a todos estos presos que se querían salir de la cárcel. Y si llegaban a salirse de la cárcel, si se escapaba un prisionero, lo que el carcelero merecía la muerte. Él merecía morir. Por eso se quería matar. Estoy acabado. Mi vida ya no tiene sentido. ¿Sabes? Jesús le da sentido y le dice, cree en el Señor Jesús. Aquí estamos todos. No nos hemos ido. Aquí estamos. Le dice, bueno, Jesús tenía control de todo. Hermano, ¿cuál es tu situación? Dios tiene control. ¿Sí? Dios tiene control. Reconoce que tú no te puedes salvar. Dios permanece en ti. Dice lo siguiente, Dios permanece en Él y Él en Dios. A donde vayas, Dios está ahí. ¿Has escuchado en varias de nuestras oraciones que a veces dicen, escóndeme en el hueco de tu mano? ¿Sí? A veces hasta lo decimos, ¿verdad? Bueno, nunca aparece en la Biblia, hermano. ¿Sí? No encuentro yo un versículo que diga, hay algo de similitudes, pero nunca aparece eso. Y a veces le pedimos eso, ¿verdad? Pero no solamente Él te esconde en el hueco de su mano, y claro que te protege, y habla acerca de la protección de Dios, sino Él permanece contigo. Él permanece contigo. Es bien regular, ¿sí? Es muy conocido. Cuando una persona importante anda por ahí por la calle, trae 2 guaruras, ¿verdad? ¿Sí? O 3 o 4, los que tú quieras. Pues para sentirse protegido.
Y ahí permanecen con Él y andan para todos lados con Él. A veces hasta lo dejan manejar a la propia persona por seguridad de la persona. ¿Sabes? Dios dice que Él permanece contigo y tú en Él. No solamente te guarda en el hueco de tu mano, no solamente a veces se acuerda de ti, sino que Él permanece contigo. ¿Sabes? Todo esto, hermanos, hay que bajarlo al corazón. Todo esto se debe de ver en la vida del creyente. Que sea obvio, que sea evidente. Aquel que permanece en la doctrina de los apóstoles, aquel que confiesa a Jesús como su Salvador, aquel que dice, yo no me puedo autoproveer la salvación, Dios Padre ya proveyó un Cordero perfecto. Yo confieso que Jesús es el Señor, ¿sí? Yo confieso y digo, Él es Dios, yo no soy Dios. Me idolatro a mí mismo y pido perdón por mis pecados. Soy un gran pecador, pero Él es Dios. ¿Sabes? Eso lo tiene que bajar al corazón y también debe de permanecer en el amor de Dios. Número 3 es que Él permanece en el amor de Dios. Entonces, Él permanece en el Espíritu, Él permanece en la doctrina de los apóstoles y Él permanece en el amor de Dios. Todos los casados, yo creo que tenemos una historia de amor increíble, ¿verdad? Algunos no nos contestaban mensajes por 3 semanas y ahí estábamos esperando a que nos contestara, ¿verdad? E hicimos de todo. Recuerdo que mi mamá me dijo, ¿vale la pena esperarla? Pues espérala. Y sí valió la pena esperar a mi esposa, ¿verdad? Pero sabes, una mejor historia de amor que la tuya y que la mía es la historia del amor de Dios. Desde el estudio pequeño, los viernes que nos reunimos, surgió la duda de si la gente normal, común y corriente, puede amar sin tener a Dios. La gente común y corriente puede amar sin tener a Dios. Y la respuesta fue que no. Una persona sin tener a Dios no puede amar. Y surgió otra pregunta entonces. ¿Pero qué de aquellos que aman a sus parejas por 50 años y nunca fueron creyentes? ¿Qué de ellos? Parece que tuvieron una vida hermosísima juntos, 50 años, y murieron en la cama de un hospital juntos. Se amaron hasta el final, ¿verdad? ¿Qué de ellos? ¿Qué de aquellos que aman a sus hijos y dieron todo por sus hijos? El hermano Luis Carlos lo explicó de una manera muy clara y me gustó mucho. Y recordaba sus tiempos de la preparatoria. Y hay 3 tipos de amor. El amor ágape, el amor filios y el amor eros. Podrás amar a tu familia y eso es el amor filios, ¿verdad? Es algo normal. Podrás amar románticamente y ese es el amor eros. Pero si no eres creyente, si no tienes a Dios, no puedes amar ágape. No puedes amar ágape. Y me encantó esa ilustración del hermano. Así te amó Dios, que eras enemigo. ¿Sí? Versículo 16 dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Romanos 5 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por todos los que hacen maldad. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, pues, por Nacho, pues es bonachón, ¿verdad? Pues a lo mejor sí morimos por él, ¿verdad? Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero escucha esto. Porque si siendo enemigo fui reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué eras tú? ¿Un impío? ¿Eras un enemigo? Y esta semana vimos que hicimos maldad aún siendo creyentes. Y el amor de Dios no se agota para contigo. No se ha agotado y no se va a agotar. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Hay algo que te pueda separar del amor de Dios? Nada. Absolutamente nada. Los apóstoles decían, hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Tú has creído el amor de Dios, que Dios tiene para ti? ¿Has confesado el amor que Dios tiene para ti? En que siendo enemigo, Dios envió a su Hijo Jesús. Dios envió a su Hijo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos encanta esta historia de Navidad, hermanos, ¿verdad? Nos encanta la historia de Navidad. A mí yo creo que es mi día favorito, ¿no? Me encanta. Me encanta que, pues aparte de que hay mucha comida y muchas cosas por ahí, ¿verdad? Me encanta recordar la historia de Jesús siendo bebé. Lo que primero por ahí olía, lo que primero podía ver, no era un entorno hermoso, sino era lo peor, ¿sí? ¿Por qué el Rey de Reyes? ¿Por qué el Señor de Señores tenía que balbucear? Tenía que tener pañales. Tenía que estar acostado en un pesebre. ¿Por qué tenía que tener estos padres de María y José que eran imperfectos? ¿Por qué tenía que estar escuchando ahí a las vacas y los caballos por ahí? ¿Por qué tenía que estar oliendo el estiércol? ¿Por qué tenía que venir a este mundo lleno de maldad? ¿Por qué? Porque en el amor de Dios así lo proveyó Él. Él siempre ha sido nuestro proveedor. ¿Has creído en este amor? Es lo que los apóstoles proclamaban, lo que los apóstoles testificaban. Un amor inigualable. Señorita, ningún novio, escúchame esto, nadie te va a mostrar el amor ágape. Joven, ninguna novia te va a mostrar el amor ágape realmente, como Dios lo ha dado. Hermana, ningún esposo, tu esposo no siempre te va a mostrar ese amor ágape, sacrificial. Y hermanos, nuestras esposas no siempre van a mostrar ese amor ágape. Hijos, tus padres no siempre te mostrarán ese amor ágape. Solo Dios ha mostrado ese amor ágape. Y nosotros debemos de ser un reflejo de Él. Una de las esencias de Dios es que Él es amor. Dios es amor. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Él te ama a ti y a mí. Y Dios es amor. Eso es parte de la esencia de Dios. Dios es amor. Amor no es Dios. Dios es amor. ¿Sí? Es una de las esencias de Dios. Él tiene amor ágape por ti. Dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y esta es otra de las evidencias. ¿Permaneces tú en amor? Esa es otra de los exámenes, ¿verdad? La santidad, la fe y el amor. Hermano, ¿tú permaneces en el amor? Algunos hablan de amor apache. No, es que nosotros tenemos amor apache. Pues será el sereno, ¿verdad? Pero eso tiene nada que ver con el amor. Pero aquí lo que debes de tener es amor ágape. ¿Tienes amor ágape? Ahora, ¿permaneces en ese amor ágape? Primero, ¿yo permanezco en el Evangelio? ¿Permanezco yo en lo que Jesús ha hecho por mí? Para todas estas ideas filosóficas que el mundo está atacando a la iglesia, está atacando a nuestros matrimonios, está atacando a las mujeres, está atacando a nuestros hijos. Estoy permaneciendo en el amor ágape. Estoy permaneciendo en ese amor con el que Dios ya me ha amado, que ha enviado a su Hijo Jesucristo
así lo vivo yo, así lo externo yo. ¿Qué tal esos sacrificios que yo tengo que hacer por su iglesia? Los hago. ¿Qué tal esos sacrificios que yo tengo que hacer por su palabra? Lo estoy haciendo. ¿Qué tal esos sacrificios que tengo que hacer por mis hermanos? Por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Bueno, estoy viviendo un amor como el que el Señor Jesús me ha demostrado en la cruz. En que siendo igual a Dios, eso no lo estimó a cosa que aferrarse, sino vino y se despojó y dio su vida en propiciación por todos estos mugrosos pecados. Porque éramos unos inútiles para salvarnos. Permaneces en el Evangelio todos los días. En los momentos difíciles, permaneces en el amor de Dios. En los momentos fáciles, permaneces en el amor de Dios. En los momentos cómodos, en los momentos incómodos, en tu matrimonio, en tu escuela, en los trabajos, en tus quincenas, permaneces en el amor de Dios, en tus viajes a Cancún, en tus películas, en tus debates, en tus deudas, en tus dudas, en tus aflicciones, en tus placeres, en la comida, en todo estoy permaneciendo en el amor de Dios. Hermanos, Dios es tu proveedor, Dios es nuestro proveedor. ¿Sí? Permanece en Él. Tú debes permanecer. Oramos. Dios, gracias por ser nuestro proveedor. Nos asaltan las dudas muchas veces porque no permanecemos en la verdad. Gracias, Dios, porque en medio de las situaciones difíciles, en los momentos críticos de nuestra vida, podemos anclarnos a una sola verdad, que es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero si no tenemos otra opción más que por Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es el Cordero perfecto. Gracias por tu provisión. Gracias por tu bondad, porque tú has dado de tu amor en la persona de Cristo. Te alabamos, Señor. Ayúdanos a comportarnos. Ayúdanos a amarte con ese amor con el que tú nos has dado. Ayúdanos a amar a las personas con ese amor. Ayúdanos que en las ideas raras, las ideas extrañas que nos atacan, podamos ir y anclarnos en la verdad, que es tu Evangelio. Dale ese poder a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu Espíritu. Ayúdanos a permanecer en la doctrina de los apóstoles. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Por Cristo.